¿Qué tal, gente? ¿Cómo están todos? Vamos a seguir dando más señales de criptomonedas para este día, que es el día 4 de febrero. Otra cosa también, si quieren adquirir los indicadores que tengo, que son actualmente dos, muy, muy poderosos, el que ya presenté que predice el precio y el otro que es el mejor indicador para seguir tendencias, lo pueden adquirir, solamente tienen que escribirme al correo y yo les puedo dar acceso a los indicadores, a los dos, en un solo paquete. Obviamente no es gratis, pero como pueden ver son indicadores muy buenos porque pues tan solo un short que recientemente hice y que también hicieron otras personas que ya tienen acceso al indicador. Este short que yo hice desde 103, 104,000, bueno, estamos en Solana, ¿no? Entonces son 103 o 104 dólares. Nos había dado estos niveles, como pueden ver, estaba aquí 99, 98, otra zona en 93, una más baja en 89, y de hecho todavía hay más bajos. Para ese día en cuestión, efectivamente sí, el precio acabó en esa zona, el de 96, 98. Justo en esta zona se detuvo el precio, como podemos ver, pero eso solamente fue para el día de ayer. El día de hoy fue otra corrección todavía más fuerte, que de hecho si vamos a ese día, hacemos replay, ¿ok? Y vemos la posición más baja del día de ayer, nos vamos a dar cuenta que nos marcaba que en todo caso, aquí si había una resistencia, estaba mucho más cerca, ya no estaba ni siquiera en 104 o 105, sino en 103, y que posiblemente íbamos a ir cada vez más bajo. De hecho, le damos el replay y vamos a ver que ni siquiera alcanzó esa zona, el precio se actualiza y nos dice entonces que hay que esperar incluso correcciones que se vienen ya más abajo. Y efectivamente es lo que podemos ver que sucedió, ¿ok? El precio siguió bajando, bajando, bajando y terminó muy, muy cerca de esa zona, como podemos ver, súper cerca, casi rozándola. Para mí este es un nivel válido porque realmente la diferencia es mínima. Así que no es el único, como podemos ver, todavía quedan muchos más y a medida que el precio siga avanzando en manera correctiva, nos va a dar niveles cada vez más bajos, ¿ok? Estos son niveles que hay que prestar atención porque de estos niveles podría iniciar un reversal, es decir, un movimiento alcista que podría durar por lo menos 1 o 2 días, así sólidos, y que poder, pero la neta es que ya lo veo muy difícil alcanzar una resistencia alta. Tan solo esto, de 105 a 104 más o menos, es la resistencia de febrero. Todo lo demás es caída brutal. Ok, entonces dudo mucho ver el precio por arriba de esta zona. Y si lo llegamos a ver, tan solo aquí ya nos da una idea de qué tan alto podría llegar. Definitivamente 112, que es este nivel, es lo más alto que yo puedo ver en todo el mes. Estoy seguro que no lo vamos a tocar y estoy seguro que cada vez vienen más correcciones porque es lo que me aparecen en mis predicciones, ¿ok? Febrero se ve repleto de casi pura corrección y los días que no sean correcciones van a ser principalmente en rango. Como podemos ver, en algunos casos vamos a ver ya Ethereum. En Ethereum la cosa sigue igual en Solana, el mismo panorama bajista, pero por lo menos, bueno, no sé. En Ethereum hoy se alcanzó un nuevo low. Así que es lo que les decía, cada vez son más, prácticamente todos los días estamos tocando un piso más y más bajo. Al momento lo está haciendo lento, ¿ok? No con extrema volatilidad como fue en los últimos días del mes de enero. Pero es muy, muy posible ver, por ejemplo, aquí tan solo en Ethereum me marca un no, el próximo low está por debajo de los $2,000, el 1960 más o menos, aproximadamente en esa área, y hay otro todavía más abajo que está en 1800, e incluso uno más brutal que está en 1500, ¿ok? O sea, todos son niveles que se pueden cumplir porque el indicador por sí mismo es muy preciso. Entonces, si sabemos que esto ya definitivamente desde hace mucho tiempo, pero creo que ya mucha gente ya le está entrando a la cabeza la idea de que esto ya es un bear market, esto ya es un periodo completamente bajista. Bueno, pues aquí lo que hay que principalmente ver es cuál puede ser el piso del ciclo, ¿ok? Porque definitivamente de aquí el precio no va a llegar y se va a subir ni siquiera un 10%, mucho menos un 20, 30. Y ya no digo un nuevo all time high como hay todavía basuras, ya quedan cada vez menos porque ya el discursito ese de que el superciclo y la vela Dios
de pura basura, que decía que a sus seguidores tenían que comprar el Bitcoin todavía cuando estaba en 120, 126,000. Bueno, de esas basuras ya cada vez quedan menos, o sea, ya es muy, muy difícil ser alcista en este mercado. Es súper obvio que estamos ya en la corrección, se acabó el ciclo. Pero bueno, aún quedan todavía algunos y todavía desafortunadamente mucha gente ingenua que piensa que los ciclos no funcionan y que por cualquier cosa Bitcoin tiene que romper todos los patrones históricos que viene obedeciendo hasta el momento, ¿ok? Por eso la naturaleza de los el ciclo de 4 años es tan efectivo, porque se cumple, si bien no a la perfección, es decir, 100% idéntico cada día, cada vez, sí se cumple de forma extremadamente similar. Tan solo así es que yo puedo hacer el trade que hice, ¿ok? Y tan solo así era para que ustedes también hubieran podido generar mucho dinero, pero bueno, eso ya depende de quién escuchó y quién se interesó, porque luego incluso me llegan correos de gente que se enoja porque soy muy bajista y pues no tengo nada de bajista, simplemente soy realista, ¿ok? El ciclo ya se acabó, de aquí no viene un nuevo all time high, si no vendiste cuando tuviste oportunidad y ahorita estás en pérdidas, eso no es mi problema. Pero bueno amigos, es lo que aparece ahí. Y ya nada más quiero acabar el video analizando la estructura porque en términos ya más macro, o sea, si nos vamos a la semanal, vamos a ver que sí hay todavía mucho espacio para que caiga por debajo todas las monedas, ¿ok? Como dije, este fractal es el ciclo, el fractal que yo estaba hablando y era muy importante en los últimos meses. Obviamente ya se llegó al pico y ahorita estamos justo en este proceso de corrección. Si comparamos los dos ciclos, el actual y el anterior, vamos a ver que este y este otro que es el actual siento yo que está acelerado, ¿ok? Está cayendo de una forma mucho más acelerada que en el ciclo anterior. De hecho, en el ciclo anterior tuvimos casi 10 semanas consecutivas en rojo. Por eso les digo, esperen muchas más correcciones, ¿eh? O sea, aquí no es momento de hacer long. Y si hacen longs, es momento para buscar nada más un profit así razonable y sacarlo. No hay ninguna necesidad de meter un long y aguantarlo días y semanas enteras. Eso no va a ocurrir. Esto va a durar posiblemente todo este mes y quizá parte del próximo. Y solo yo creo que hasta abril más o menos vamos a empezar a ver un repunte donde ahí ya vamos a llegar al piso o en algunas monedas tardará un poco más, pero para efectos prácticos va a ser el piso y de ahí ya empecemos muy lentamente, pero a volver a subir. Pero ahorita no es momento de meter ningún long. Ahorita es momento de, sobre todo, puro short. Y esos shorts sí se pueden aguantar, en mi opinión, porque como dije, vean el ciclo anterior, ¿ok? Vean la estructura. O sea, son casi 10 semanas consecutivas en rojo. Son también semanas donde ni siquiera en los mechazos vemos una recuperación significativa, ¿ok? Y si lo vemos ahorita, es justo lo que les decía. No hay recuperaciones significativas en todo esto. O sea, caída tras caída tras caída tras caída. Y el caso de Ethereum es muy, muy curioso porque Ethereum tuvo una caída brutal el año pasado, en abril, que nos dejó en 1400 más o menos aproximadamente. Cosa que a mí obviamente esto no puede ser el bottom del ciclo, porque el bottom, el piso siempre ocurre después del top. Y el tope se alcanzó en septiembre, agosto más o menos en Ethereum. Así que de ahí todavía puede bajar mínimo a este nivel. A este nivel sí lo puede llegar a tocar por pura lógica, por lo que les acabo de decir, que si este nivel se tocó, a pesar de que no haber sido el piso, el bottom, es muy probable entonces tocar algo así cuando ya venga el verdadero bottom, incluso por debajo de este nivel. Algo quizá relativamente similar al ciclo anterior. El ciclo anterior su piso fue menos de $1,000, pero podríamos en este llegar a, no sé, 1,300 o 1,400 incluso. Algo así lo veo. Mínimo, lo que les digo, todavía hay mucho espacio para que el precio siga bajando en Ethereum. Si nos vamos a Solana, lo mismo. Vamos a ver lo mismo porque efectivamente es la misma estructura. Por eso les decía, el ciclo de 4 años es totalmente válido. No hay ninguna razón para no, para deshabilitarlo de toda lógica.
La gente que decía que no se iba a cumplir este ciclo, no tiene ni idea de cómo funcionan las finanzas, o sea, ni idea. Y como podemos ver, es lo mismo que les decía y que vimos en Ethereum. Son casi 10 semanas consecutivas en rojo. Son semanas donde ni siquiera hay un buen impulso, es decir, todo es caída, 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 caída. Y es justamente lo que estamos viendo actualmente, o sea, no importa qué, no importa cuándo, no importa cómo, el precio no está levantando, nomás no levanta, tiene una debilidad extrema. Yo les dije desde hace mucho tiempo que este periodo iba a ser incluso peor que noviembre, ¿ok? Porque mínimo noviembre sí llegó a repuntar en algunos puntos muy limitados, pero llegó a repuntar. Pero febrero es caída tras caída, tras caída, tras caída, tras caída, ¿ok? Resistencias cada vez más bajas, soportes cada vez más bajos. Todo el panorama es ultra bajista. ¿Ok? Y en Bitcoin, incluso al momento en que yo les estoy hablando, en este preciso instante, llegamos a tocar otro low. ¿Ok? Porque el principio fue en la mañana, en la tarde del día, que llegamos a 72. Ahorita ya estamos en 71 y es muy, muy cerca ya de bajar de los 71. Así que Bitcoin aquí, en términos de desempeño, se lleva la peor parte el día de hoy. Solana también llegó a un nuevo low el día de hoy, Ethereum también, pero Bitcoin la está todavía sufriendo más, como podemos ver. Tú metes un long aquí pensando que aquí rebota y en efectos prácticos para cualquier día normal, efectivamente sí sería muy probable que rebote hacia arriba, pero cuando se acaba el ciclo, todo es caída, caída, caída sin frenos, ¿ok? Entonces, esto no es momento para meter long. Se los digo por experiencia porque yo traté de meter un long, no me acuerdo qué día fue, creo que ayer en la noche, y no me salió, me sacó el stop loss, pero bueno, definitivamente se super, bueno, ¿cómo se dice la palabra? No me llega ahorita, pero las pérdidas que tuve fueron mínimas comparadas a la ganancia que hice con el short en 104 en Solana, como les dije. Y bueno, ¿qué más les puedo decir, amigos? El panorama se ve malo. La lógica indica que vamos a caer todavía más. Por mi propia naturaleza psicológica, a los mercados les encanta cuando el retail empieza a caer en pánico y el pánico aquí sería perder los 70,000 e irse por debajo de los 70,000. Y ya incluso ya me puedo saborear las noticias, ya incluso puedo leer los titulares de varias páginas de criptomonedas que se dedican a todo esto que van a empezar a poner pánico, ¿ok? El día que caigamos debajo de los 70,000 dólares, porque va a ser como una forma de regresar al ciclo anterior, ¿ok? Porque el tope del ciclo anterior fueron 68, 69,000. Si cae por debajo, básicamente es un reset, como si los 4 años, 4 o 5 años que pasaron desde ese punto al actual no hubieran valido para absolutamente nada. Entonces ya es cuestión de tiempo para ver ese nivel, por debajo de los 60, de los 70,000. Y ya el ciclo, yo creo que como les dije en algún post, para mí el fondo en Bitcoin va a estar entre 65 y 55. Básicamente más o menos esta zona aproximadamente. Aquí puede estar el piso, ¿ok? Pero todavía es muy temprano. Yo creo que todavía queda todavía mucho más tiempo por recorrer. Y como dije, principalmente yo no hago longs ahorita. Yo estoy principalmente solo buscando shorts. No vamos a ver ninguna una recuperación para absolutamente nada. De hecho, incluso ver 80,000 dólares para mí ya sería muy, muy difícil en Bitcoin. Muy, muy difícil. Pero bueno, ya con eso me despido. Recuerdo una vez que si quieren los indicadores solo tienen que escribirme el correo. Les deseo un buen día, pásenla bien. Nos vemos en la próxima.